Buenos días. El día de hoy contamos con la grata presencia del doctor Francisco Herrera Arauz, quien nos va a ayudar con una pequeña entrevista. El tema se trata del julianismo e inestabilidad política, crisis, dictaduras, hechos. El objetivo es analizar los principales acontecimientos que se dieron entre los años 1925 y 1945. A continuación vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con lo enunciado en el libro de Juan Paz y Miño, donde se menciona que la Revolución Juliana puso fin al sistema corrupto de la bancocracia? Buenos días, gracias compañeras. A ver, en efecto, partamos del hecho de que Juan Paz y Miño es quizás el único historiador que le ha prestado alta importancia al tema de la Revolución Juliana. Y sus afirmaciones son exactas, son veraces y son ciertas. En efecto, el Ecuador no tenía organizado un sistema financiero a 1925, sistema financiero como tal, es decir, existía un proceso de manejo de la economía a través de un solo banco, que era el Banco Territorial y Agrícola del Ecuador, con el señor Francisco Urbinajado al frente. Pero eso no quiere decir que era un sistema. Acá me parece que existía el Banco de Comercio, alguna caja de comercio agrícola y nada más. Depender de un solo banco y que las decisiones económicas, políticas y hasta sociales se adopten desde las oficinas de un banco con relación al país es totalmente negativo, altamente negativo. Si se toma en cuenta además que teníamos una economía paupérrima basada en el negocio agrícola, ni siquiera comercial, en el negocio agrícola. En el caso de la costa, por la exportación mínima de ciertos elementos como el banano, el cacao, la quinoa, la cascarilla. Y en el caso de la sierra, era un método de hacienda. Un método de hacienda que solamente permitía que la economía subsista por el consumo. Es decir, teníamos el consumo, la capacidad de consumo de los productos que salían de las haciendas y nada más. Entonces, en ese momento, a 1925, cuando el 9 de julio se produce la insurrección de una oficialidad joven, uno se sorprende del nivel de resistencia que tenían los banqueros y las contradicciones entre los oligarcas serranos y costeños. Y el nivel de conciencia de ese agrupamiento militar, que se toma el poder para enfrentar una situación económica grave. Quiere decir que en esos años la economía estaba destrozada, la moneda casi no existía, la emitía el banco, y había, estoy más que seguro, dos cosas. Una pobreza inclemente, que no contempló sino hasta finales del siglo una superación en alguna medida. Y dos, yo tengo la impresión de que había hambre. Por ese tipo de políticas que agrupaban a las personas de manera creciente entre pobres y ricos, cada vez más ricos unos, pero en un mínimo número, y cada vez más pobres en un número mayor los agrupados en las clases populares. Entonces, el golpe de Estado viene a constituirse ante todo en una proclamación de una necesidad de una salida de la crisis económica que vivía el Ecuador en ese momento. Dar el golpe de Estado no significaba sino terminar con un esquema de dominación oligárquica, pero que no tenía mayor impacto en la clase a quien me refiero un impacto. Es decir, el golpe no significaba para muchos absolutamente nada. Era una situación tan inestable la que se había vivido con guerras, las de Alfaro, que habían terminado hace poco, o con levantamientos e insurrecciones por parte de los militares. Pero ¿qué importancia tiene la Revolución Juliana cuando me preguntan sobre el esquema de destrucción del sistema bancocrático? Pues que por primera vez se da un golpe de Estado para institucionalizar en la nación el manejo de la economía. Y de hecho se busca lograrlo.
De hecho, se busca lograrlo a través de la organización de la economía con mecanismos que sean óptimos para el manejo de la misma. Por eso es que se trae la misión Kemmer. La misión Kemmer era presidida por un norteamericano que buscó en algunas naciones establecer un modelo de manejo económico ordenado desde el Estado para que controle a la producción del sector privado. No para que lo sustituya, sino solamente para que establezca controles en las cuentas nacionales, por ejemplo, en el manejo de la moneda, en el control de las instituciones. Y por eso, de alguna forma, la misión Kemmerer viene a tratar de solucionar este principal problema. Y de ahí surge el nacimiento del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, que son entidades de control que el Estado no tenía. Uno se pregunta cómo habrán manejado la economía años antes, y les diría que debe haber sido de manera desastrosa. De hecho, Alfaro manejó una economía de guerra, resultante más de la toma del poder que de un manejo adecuado o racional. Nadie sabe cómo se controlaba el gasto público. Y entonces ahí la sustitución del modelo bancocrático que se había establecido por un modelo mediante el cual el Estado asume el control del sistema económico y financiero del país es probablemente el mejor resultado de la Revolución Juliana, que luego continuaría con el señor Isidro Ayora como presidente, en primera instancia como dictador, pero luego como presidente de la República. Muchas gracias. La siguiente pregunta es,